buenos días. Estamos a miércoles y seguimos adelante con nuestra meditación en el pueblo que conoce a su Dios. Es nuestra segunda semana en este tema, Conociendo a Dios, basado en el libro de J.I. Packer. Yo he colocado como subtítulo Reconocen su sabiduría. Las lecturas las encontramos en Daniel capítulo 4 y el versículo 26. Y leemos lo siguiente. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme después de que reconozcas que es el cielo el que gobierna. Es una frase contundente de Daniel al rey Nabucodonosor. Vamos al capítulo 2, versículos 20 al 23, y leemos lo siguiente. Vamos a leer el 19 también. Durante la noche, Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Bueno, vamos a empezar un poquito antes porque quiero meditar algo sobre este evento. Dice que Arió quiso saber a Daniel lo que había y Daniel entró, versículo 16, y pidió al rey que le concediera tiempo, pues él daría al rey la interpretación. La orden del rey era matar a todos los sabios y científicos del reino. Y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, lo que sucedía. Y les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo para poder descifrar aquel misterio. De otro modo, Daniel y sus compañeros morirían junto con los demás sabios de Babilonia. Durante la noche, Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo con estas palabras: sea bendito el nombre de Dios para siempre jamás, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Qué preciosa oración la de Daniel en respuesta a la revelación que ha recibido de parte del Señor. El título de nuestro devocional hoy es el segundo de los 4 puntos que en este capítulo estamos considerando. Y dice: los que conocen a Dios piensan grandes cosas de Dios. Ya en sí este título nos desafía y nos lleva a preguntarnos: ¿cómo pienso yo acerca de Dios? ¿Soy realmente consciente de su grandeza, de su poder, de su soberanía, de su amor, de su misericordia, de su gracia sobreabundante? ¿Qué es lo que yo pienso acerca de Dios? Y decimos aquí lo que Packer afirma en su capítulo, que si hay un libro en la Biblia que destaca, que proclama de una manera contundente y clara la soberanía y el poder de Dios sobre la historia, ese es precisamente el libro de Daniel. Un libro que demuestra que Dios gobierna sobre individuos y sobre naciones. En tu vida y en la mía es un Dios soberano. Y lo hace a través de Daniel. Daniel era una persona que estaba esclava en realidad. Había sido arrancado en su juventud, en su adolescencia prácticamente de Israel, de Jerusalén. Había sido llevado cautivo a Babilonia. Y además su pueblo había sido tragado literalmente por un imperio que les había aplastado. Nabucodonosor había destruido Babilonia, había matado miles de judíos, había llevado cautivo y había trasladado a Babilonia a miles de familias que estaban viviendo
en una absoluta esclavitud. Sin embargo, frente a esa realidad y frente a la revelación que va a recibir de imperios mundiales que se levantarían y que muchos de ellos oprimirían literalmente a su pueblo, sin embargo, el libro de Daniel declara contundentemente que Dios tiene el control, que Dios tiene la palabra final, que Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Verdades que Daniel va a sostener delante de Nabucodonosor, que va a recordar a Belsasar en el capítulo 5, que Nabucodonosor reconoció en el capítulo 4, versículos 34 al 37. Verdad que fue la base de las oraciones de Daniel en los capítulos 2 y 9 y de su confianza para desafiar a la autoridad en el capítulo 3, que además formaba la sustancia principal de todas las revelaciones que Dios le dio a Daniel en los capítulos 2, 4, 7, 8, 10 y 11 a 12. Es la verdad que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Él sabe y conoce anticipadamente todas las cosas, y su conocimiento anticipado es predeterminación. Por lo tanto, Él tendrá la última palabra, tanto en lo que se refiere a la historia del mundo como al destino de cada hombre. Su reino y su justicia han de triunfar finalmente, porque ni hombres ni ángeles podrán impedir el cumplimiento de sus planes. Qué maravilloso es los pensamientos que llenaban la mente de Daniel. Y esto queda reflejado en su actitud, en sus oraciones. Yo me he detenido un momento a meditar acerca del párrafo que compartía en el capítulo 2, versículo 16 en adelante. Y lo primero que encuentro allí es una crisis abrumadora. Dice el versículo 16 que Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. ¿Por qué? Porque la orden del rey era llevar a la muerte a todos los sabios que no habían sabido interpretar la situación que el rey vivía, un sueño que no recordaba. Y los sabios decían: rey, esto no hay nadie que te lo pueda decir. Dinos el sueño y te lo explicaremos. Pero el rey decía: es que no recuerdo el sueño siquiera. Y su espíritu estaba perturbado. Y lo que Daniel habrá de recibir es la revelación de lo que el rey había soñado y luego su interpretación. En este sentido, tenemos que admirar la valentía de Daniel, porque se enfrentó con audacia al verdugo principal e incluso fue directamente a ver al rey. El justo, dice Proverbios 28:1, está confiado como un león. Cuando yo sé que Dios es soberano, cuando yo sé que Dios tiene la última palabra, cuando yo sé que Dios está sentado en el trono, pueden venir crisis a mi vida, traída por otras personas, por jefes, por gobernadores, por reyes, por autoridades que están impuestas sobre mí. Pero yo sé que el corazón del rey está en la mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina y descanso plenamente. Y en medio de esa crisis veo a Daniel confiando en el Señor. El rey le dio a Daniel tiempo, aun cuando había rehusado dárselo a los otros sabios. No sé si realmente alguno de ellos lo había pedido, porque no tendría respuestas ni siquiera al otro día. Pero Daniel tenía a alguien a quien recurrir. Por eso, en medio de una crisis abrumadora, vemos en segundo lugar una súplica compartida. Y dice el versículo 17 que Daniel entró. Luego Daniel se fue a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías. Estos eran los nombres judíos, no los que le habían impuesto en el capítulo 1, que son nombres que hablan de ídolos y de dioses paganos.
Aquí Daniel menciona el nombre original de sus compañeros y dice que fue a ellos, les contó lo que sucedía y les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo para poder descifrar aquel misterio. Así que Daniel y sus 3 amigos sabían lo que tenían que hacer. Pasaron las siguientes horas en ferviente oración a Dios, una súplica compartida. Santiago dirá muchos años más tarde, en el capítulo 1, versículo 15, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y esto no significa que le voy a pedir a Dios que me ilumine la mente para aprobar un examen para el cual no me he preparado ni he estudiado. Esto significa que puedo pedirle a Dios discernimiento para entender las situaciones de la vida. ¿Por qué vienen ciertas crisis a nosotros? ¿Por qué debemos tomar tal o cual camino que a veces no sabemos realmente por dónde ir? Necesitamos la guía, la sabiduría de Dios. Y en este caso Daniel necesitaba una intervención sobrenatural para comprender lo que pasaba. Y dice el Señor, pedid y se os dará en Mateo 7:7. Luego tenemos una respuesta reveladora. En el versículo 19 dice que Dios le reveló el sueño y el significado a Daniel en horas de la noche. Podemos en este caso leer en Proverbios capítulo 3, versículo 32, dice, el Señor abomina al perverso, pero su comunión íntima es con los rectos. Y el Salmo 25, 14, el secreto del Señor es para los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Qué hermoso es cuando Dios habla a nuestros corazones de una manera especial a través de su palabra, alumbrándonos por su Espíritu Santo, resplandeciendo en nuestra vida personal. Entonces, frente a este privilegio, hay una alabanza agradecida. En lugar de correr donde está el rey o de jactarse de su nueva sabiduría, Daniel se detiene para alabar a Dios. Y en estos versículos vemos cómo él reacciona de una manera apropiada, ofreciendo alabanza a Dios, reconociendo que él tiene toda la sabiduría, porque conoce el principio y el fin. Él tiene todo el poder, porque todo lo que él determina hacer, lo hace. Daniel comienza y termina su oración hablando de la sabiduría y poder, la fuerza divina en el versículo 23. Y la evidencia de ese poder es el control que tiene sobre los acontecimientos. Muda los tiempos y las edades, sobre el destino de las naciones. Quita reyes y pone reyes. Nabucodonosor estaba en el trono porque Dios así lo había dispuesto y porque Dios lo quería utilizar para llevar a cabo su propósito. Otras muestras de la sabiduría de Dios es que Él imparte su sabiduría a los sabios, revela lo profundo y lo escondido a los hombres, y además la luz mora con Él, en el sentido de que todas las cosas son claras para Él, aunque la gente esté rodeada de tinieblas. Dios conoce el futuro y puede darlo a conocer, y fue Él, y no Daniel con su intuición, quien reveló el sueño a Nabucodonosor. La oración de alabanza de Daniel termina con acción de gracias a Dios por haberle revelado el sueño del rey a sus 4 siervos que habían confiado en él. Hermosas lecciones para nosotros hoy. Mi oración escrita en esta mañana es: amado Padre, quiero ver tu grandeza y poder y reconocer en mi vida tu soberanía, que podamos pensar grandes cosas acerca de ti, que nuestra fe crezca y nuestros ojos sean capaces de percibir tu obrar en nuestras vidas y en nuestro mundo hoy. Qué maravilloso es vivir bajo el cuidado de tu gloria y tu amor. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana, día jueves. Recordad que estoy grabando por anticipado porque estamos visitando Tenerife, pero mañana será un día muy especial.
en que dejaré grabado también este devocional para compartirlo con todos vosotros. Que el Señor os bendiga.